Hoy voy a platicar con ustedes sobre una numerología de defunciones. Este es un tema pues muy especial, muy particular. Sin embargo, hay personas que se acercan a nosotros para que podamos interpretar si la persona que ya partió, ¿cómo se fue? Logró sus objetivos, cumplió sus metas. Claro, todo esto es interpretativo. Jamás vamos a conocer a ciencia cierta la vida o la partida de esta persona. Sin embargo, las parejas, cuando han estado muy cerca, pues tienen esa curiosidad. A veces, si al final no hubo tanta comunicación con su pareja, o los hijos, especialmente aquellos que estuvieron lejos, que no pudieron acercarse, que estaban distanciados y quieren saber cómo fue el último adiós de su papá, en qué nivel estaba energéticamente hablando. Entonces voy a compartir con ustedes esta numerología. Es un hombre, 60 años de edad, y él falleció en un accidente. Esto quiere decir que posiblemente su numerología hubiera cambiado al final de la vida, ¿verdad? Porque 60 años, pues es bastante joven. Pero vamos a ver qué movió en este momento cuando él se va. Entonces, recuerden que no voy a leer cada número en la posición en que le corresponde, porque eso se hace en las numerologías tradicionales. Entonces, aquí lo que voy a hacer es una interpretación de la fecha de nacimiento y de la fecha de defunción de esta persona. Voy a recordar, pues para que todos lo podamos ubicar, ¿verdad? Que el número 4 es el alma, el 5 es la personalidad, el 9 es el regalo divino y el 10 es el destino. Supuestamente en la numerología tradicional es el que traemos un poco detenido ahí como atoradón. Y la suma de alma más personalidad más destino nos dan la misión de vida. Para la fecha de la defunción usamos igual el día, que es su alma, el mes, que es su personalidad, el 5 que es el regalo divino, el 7 que es el destino, y la suma de estos tres nos dan este 9. Entonces voy a comenzar más o menos guiándome en el chico este, era del 13 de mayo de 1945 y por eso me da esta numerología. Y él fallece en ese accidente el 21 de agosto del año 2005. Entonces, lo primero que voy a observar es si de los números de su fecha de nacimiento, alguno lo movió a la fecha de defunción. Y efectivamente me doy cuenta que el 9, que es el regalo divino, recordemos que esta posición son como las herramientas, como los dones que tiene esta persona, que a veces las conoce perfectamente bien y las utiliza, y a veces las utiliza pero no las conoce. Entonces, en este caso, este número se llama el rebelde. En general, esta persona debe haber sido un hombre racional, un hombre rebelde, un hombre que iba donde quería ir, hacía de su vida lo que quería, porque el 9 eso es lo que hace, ir a experimentar, ir a conocerse, ir a buscar aventuras, ir a descubrir el mundo. Y después, si le gusta o está en su destino, puede ayudarle a otras personas. Y luego me doy cuenta que tiene su destino atorado, un 10 y el 10 es el amor sin juicios, ¿no? Y se repite en la misión de vida. Entonces, aquí este 10 detenido posiblemente evolucionó si este fue fuerte, ¿no? Si la misión lo llevó al objetivo de lo que él quería en la vida,
posiblemente le ayudó a moverse. Este 10, cuando aparece un 10 ahí en destino atorado, quiere decir que tal vez sus papás no le enseñaron el amor incondicional, sino que lo amaron, ¿no? Es diferente. Que me amen como soy, que me acepten, no hay ningún conflicto, a enseñarme a amar a los demás. Por los datos o los comentarios que tengo de la persona que me llevó esta fecha, pues me cuenta, ¿verdad?, que era una persona que sí era amado, especialmente por su mamá, pero era un amor como condicionado, ¿no? De pórtate bien para que tu papá no se enoje, haz las tareas para que pases el año. Entonces era un amor muy bonito, muy profundo, en el sentido de que era un hombre, un niño perfectamente aceptado, pero al enseñarle el amor condicionado, entonces para él posiblemente fue difícil amar con totalidad, amar con entrega, hacer la vida lo que le tocaba hacer, ¿no? Voy a amar, voy a dejar los juicios, no le voy a evitar toda confrontación, sino que voy a ver cómo vive el otro, qué es y qué no es. Entonces, cuando él fallece, su 9, que es su regalo divino, lo traspasa a la misión de vida. Las dos posiciones son muy importantes. Una son mis dones, son mis herramientas, y el otro me está diciendo, oye, esto es al final lo que debiste haber vivido. Y entonces, si yo veo que de su regalo divino él pasa a misión de vida ese 9, posiblemente él vivió como quiso vivir. Él se reservó en lo que quiso y en lo que no logró. Sé que era una persona que se movía mucho, era un profesional, pero tenía hobbies, como de hippie, ¿no? Entonces, bueno, por ese solo indicio es, sí, él vivió como quiso, él hizo lo que quiso y lo llevó hasta donde quiso. Desafortunadamente, pues muere en un accidente, ¿no? Posiblemente esta numerología hubiera sido muy diferente el día en que él partió. El 4 que tiene en alma es un estudio, es un conocimiento interior, es para ti mismo, ¿no? Y él lo cambia por un 3, un 4 de neutralidad, mente neutral, racional, profunda, de orden, de organización. Él lo transmuta en un 3 y dice, ok, ya entendí, pero ahora voy a vivir mi libertad, me voy a mover, voy a disfrutar, voy a hacer muchas cosas que a lo mejor este 5 me impidieron hacer durante la juventud. Posteriormente me doy cuenta que su 5 de personalidad, la personalidad es cómo eres tú, cómo te ven los demás. Es una personalidad que tú reflejas, que la gente se acerque o la gente te rechace, o que seas como muy chocante o que seas muy bien recibido. Y el 5 se llama el maestro. Y efectivamente él, de su personalidad de maestro, vamos a decir, el maestro viene a experimentar y si puede, viene a ayudar, viene a dar clases, viene a preparar a otras personas. Entonces, su 5 lo cambia a su regalo divino. Le dijo, ok, te voy a dar como don que todo eso que has conocido, que toda esa rebeldía que has experimentado, que todo ese conocimiento puedas enseñarlo. Tienes las herramientas para hacerlo. Hazlo. Y según la historia que tengo, sí lo hizo, porque él le gustaba volar en unos aviones, no me sé, de 2 plazas. Y entonces él lo hacía como hobby, pero después él enseñaba a los muchachos que les llamaba la atención este tipo de deporte, y él les enseñaba a arreglar los motores, a cambiar las alas, a volar. O sea, él se compartía. Entonces, su personalidad sí la subió, ¿no? Entonces, él al final de la vida,
Él fue un maestro ayudando a los demás. O sea, tiene movimientos muy interesantes, ¿no? Y su 10 que tiene detenido, que yo no sé si hubiera estado detenido fuerte o regular, porque este puede ser que lo moviera o este, ¿verdad? El 9 es tan atrabancado, tan decidido, que puede mover todos los números que quiera. Obviamente que la persona lo vea y lo acepte. Pero él se dedicó a muchas cosas, entonces posiblemente este es 10 sí logró moverlo en el amor. ¿Cómo amó? Dando, enseñando, apoyando, ¿no? A la gente que lo buscaba. Y su 10 aquí se transforma, vamos a decir, en un 7. Posiblemente él se quedó atorado en su autoconocimiento, en su profundidad, en su quién soy, por qué he vivido esto, qué necesito aprender, porque él no era, según tengo entendido, no era nada espiritual. Todo lo que él hacía era como un 5 o como un 9, ¿no? Yo hago, yo enseño, entonces yo te doy, yo te comparto, yo te cobijo, pero no creo que lo hiciera desde el 10, sino más bien lo hacía desde el 9 y desde el 5. Entonces, para mí, yo diría que este hombre logró moverse, viajar, hacer que su 9 valiera la pena haberlo vivido y que tal vez su 7 fue el que le faltó dar el brinco, ¿no? Ese brinco de introspectar, de saber qué es el amor, quién soy, a dónde voy, por qué son las cosas, para qué se crean las cosas. Creo que ahí, pues por las pláticas que tuve con esta persona, creo que ahí él le faltó ese clic, le faltó ese pasito de mostrarle a la gente del amor, de eres importante, te quiero, te acompaño, cuenta conmigo. Con él contabas, pero si se lo pedías. O sea, él difícilmente daba, sino que tenías que ir por él para que diera. Entonces, como conclusión a esta persona, yo le dije, mira, este señor, que era tu pariente, pues pienso que él sufrió un poco en el amor, que no supo disfrutar el amor realmente abierto, libre, puro, de comprensión, de ayuda y de apoyo por la posición que tiene. Y que le faltó conocerse, que le faltó amarse, que le faltó profundizar, que se dedicó un poco a lo externo, pero hizo un servicio bonito porque él ayudó a otras personas, les enseñó para que pudieran vivir de eso, para que se cuidaran o para que no tuvieran ningún accidente o para que ahorraran en todo lo que cuesta todo este tipo de arreglos. Yo le diría a tu papá, se fue feliz, se fue contento, sabía lo que hacía, él sabía los riesgos que era ese trabajo, deporte, hobby que tenía, que era bastante peligroso, ¿verdad? Porque todo lo que vuela, pues hay que tener mucho cuidado porque los accidentes suelen suceder. Y en este caso, creo que él hizo una buena vida, que se movió mucho, que se divirtió, que se portó mal, que se portó bien, que dio lo que tenía que dar, que trabajó en lo que a él le gustó, que se desempeñó como él quiso y se fue cumpliendo pues dos objetivos. Uno, el de ayudar a los demás, a ser el maestro de ayuda y dos, a ser el hombre que vivió como quiso vivir sin cortapisas, meterse a donde quería meterse por ese 9. Tal vez su 10 no lo desatoró al 100% y está medio movido con el 7 que no profundizó. Tal vez si él hubiera desarrollado ese 10 muy importante, tal vez aquí abajo habría otro número muy diferente. Y bueno, esto es lo que hacemos. Obviamente, la terapia dura casi 2 horas
y profundizamos en cada uno de los números, cómo se movió, cómo se va reflejando. Aquí hice un pequeño resumen porque pues hay que subirlos cortos para que la gente los pueda ver. Si te interesa alguna lectura, algún comentario, alguna pregunta específica, por favor, hazlo con toda confianza. Soy Araceli Fajardo de la metodología Despierta.